Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy aquí pues tratando de explicándote el trabajo, lo que se hizo. Hicieron una serie de movimientos desde junio hasta julio para tener dos periodos, digamos, con dos balances y poder hacer así un flujo de efectivo. Entonces, por ejemplo, si tú te vas acá a las fechas del libro diario de este archivo, yo te lo voy a mandar de nuevo. Pues ves que todas las transacciones de junio hasta la celda o hasta la fila, ¿verdad? Hasta la fila 181. De ahí en adelante son transacciones y movimientos del mes de julio, ¿verdad? A final de cada periodo hay que hacer unos ajustes de contabilidad y también unos para determinar y hacer el estado de ERI, renta líquida o el estado de resultado. Hay que hacer unos cierres de las cuentas de ganancias, costo y gasto. Pero bueno, ya eso lo voy a tratar de explicar más adelante. Vamos a ver aquí algunas de las transacciones. Por ejemplo, fíjate, esta cuenta que está aquí, comercio por mayor y por menor. Esta cuenta está cerrada, por eso es que ella tiene un valor a un lado. Después ella siempre es crédito, pero se cerró. ¿Pero contra qué se cerró? Contra esta cuenta que tú ves acá, de ganancias y pérdidas, que es de 8.400.000. Este periodo fue, creo que en el periodo de junio. Entonces, esos fueron los cierres que se hicieron. Hay una hoja por aparte que dice ajuste y cierre. Esos cierres están allá, ¿verdad? Bueno, por aquí, por ejemplo, vamos a hablar aquí de esto de las autorretenciones con retenciones en la fuente. Esto fue cuando se pagó el impuesto de renta, esas cosas. Estos son ajustes que se hicieron para hacer ese pago. Y si tú miras, estudias el tema y te das cuenta que los valores que están aquí en el diario son los valores que están allá en el formulario de retención en la fuente. Hablemos de una parte muy interesante que tiene que ver con las ventas. Por ejemplo, fíjate, vámonos para acá, para movimientos que sean de julio. Porque yo los movimientos de julio no, digamos aquí en el diario, pues este es el libro diario. Yo no cerré acá, mi libro diario no está cerrado, porque yo lo cerré allá, fue en una hoja que hice aparte. Me faltaría hacer las transacciones acá, pero eso no, el orden de los factores, no es que sea el orden de los factores, sino que aquí, por ejemplo, otro ajuste que se hace a final de cada periodo, como te decía, se hacen ajustes. El ajuste, por ejemplo, uno de los ajustes es de la nómina, porque uno paga nómina o liquida nómina a final de mes. También está el de la amortización o el préstamo que se hizo. Entonces, la cuota que se paga, todas esas cosas, a final de mes hay que hacer la conciliación bancaria. En este caso no se hizo conciliación bancaria porque lógicamente no contamos con un extracto. Habría que sacar libros auxiliares y entonces hacer un extracto para hacer la conciliación bancaria. En el caso de los arrendamientos, por ejemplo, el arrendamiento se considera que es un activo, son pagos hechos por anticipado, arrendamientos, pero al final del periodo hay que hacer un ajuste contra la cuenta de cargos diferidos. O sea, yo al principio digo cuentas por pagar 23, 35, 40 arrendamientos contra una cuenta de 170525. Esa cuenta estaba a débito. Creo que está por acá arriba, débito, con estas dos, la 1705 contra la 23 y después pago con el banco. Pero ya después, al final de mes, tengo que generar el gasto que se hizo por ese arriendo, pero contra la cuenta. ¿Pero por qué ahora 17? Porque son pagos que se hacen por anticipado y como todavía no se ha, digamos, gastado el arriendo, lógicamente se considera un activo. Bueno. Por acá vamos a hablar de una venta que yo tengo por acá que yo quiero que, por ejemplo,
mirar por acá. Está la venta que quiero que tú veas. No sé, pero vamos a mirarla. La 4135. Mirarla por acá, que yo quiero que veas una cosa. Me disculpa que me demore un poco, ya te voy a mostrar. Bueno, cuando yo hago una venta, por ejemplo, aquí yo contabilizo comercio, esto debe estar en una factura, que es un soporte contable. Entonces, comercio por mayor y por menor, 6 millones de pesos contra un IVA generado de 1.140.000 pesos. Aquí hago el juego que hace la empresa por ser autorretenedora, aunque debemos recordar que quien declara a una empresa autorretenedora es la DIAN, lleva una resolución. Ya, entonces eso tiene unos parámetros. Entonces aquí la misma empresa hace esto, retención en la fuente a favor contra una retención en la fuente por pagar. Entonces esta que está a favor se lo descuenta en la renta y acá lo paga por adelantado. O sea, ella paga por adelantado los 150.000 pesos en su retención, en la declaración de retención en la fuente, y después por allá en la declaración de renta a final de año ella se lo va a cobrar. Por eso que aquí está como una 1355.15, como una cuenta por cobrar. Bueno, después que se hace la venta, lógicamente el que va a deber la plata para pagar sería el cliente, lógicamente, y acá va a haber una cuestión con la parte de la materia prima, porque para hacer la producción de esos cupcakes para la persona, entonces la materia prima, que es el inventario, se va a gastar. Eso está por allá en la hoja de materia prima, pues la hoja de orden de producción se llama, si la buscas. Los 9.199.106 da es lo que costó hacer esa producción. Sale de materia prima esta cantidad en plata. Y llega a material de producto en proceso, se debita, y después pasa eso a productos terminados o manufacturados, como dice aquí. Y entonces ya llegará un momento que el producto terminado va a ser parte del costo de venta de esa materia prima, porque eso tiene ya un precio de venta, etc. Cuando el cliente paga, va a pagar el IVA, los 6 millones más 1.140.000, que serían 7.140.000. Por eso acá dice que entra banco 7.140.000 que pagaron con cheque contra una 130505, que sería ya el cliente no está debiendo, sino que pagó. En la parte de muebles y enseres, por ejemplo, se presenta una situación que estos muebles y enseres no reciben o el IVA, no se puede descontar IVA en activos que no sean productores de renta. Ya el IVA no puede ser descontable. Es más, en productores de renta tampoco, sino que ese IVA que es para activos productores de renta como maquinaria y equipos, productores de renta o productores del dinero de la actividad económica de la empresa, solamente se puede descontar ahí en la declaración de renta. Se lleva una cuenta allí que creo que yo la conozco en algunos de los balances. Está lo de RTIVA, que es el 15%, una retención a título de IVA y una retención a título de ICA, y todo eso en proveedores nacionales hay que pagarle esta cantidad. Lo demás es el cruce del pago con el proveedor y así. Entonces, en la compra, por acá dice compra de materia, aquí una compra de materia prima. En esa compra de materia prima, listo, a mí me descuentan el IVA, porque me cobran IVA, tengo que hacer una retención en la fuente de este valor, tengo que hacer RTI para la persona que me vendió la materia prima, y tengo que pagar a ese proveedor 2.025.000. Y bueno, estas son las transacciones. En el libro diario, si tú, por ejemplo,
Vámonos para donde dice hoja de trabajo y mayor, ese es el libro mayor, que están las cuentas que se afectaron. Aquí está una matriz que va desde enero hasta diciembre. Lo que pasa es que yo oculté las hojas y ellas están solamente en junio y julio, que corresponden a los balances que se hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ver una cosa acá. Cuando, voy a dar un ejemplo, y aquí tú puedes contabilizar y utilizar esta matriz. Si colocas un valor donde lo coloque, se va a afectar el libro mayor. El libro mayor es aquí que tengo acá. O sea, si esto está aquí cuadrado, y el libro diario está cuadrado, el libro mayor está cuadrado, los balances van a cuadrar y todo va a cuadrar. O sea, no va a descuadrarse nada. Hasta diciembre puedes hacer. Vamos acá, seguimos con el libro diario. Vamos a suponer que yo coloco, vamos aquí para la cuenta de, vamos a ponerle en la cuenta de, bueno, vamos a colocar un valor cualquiera aquí en la 1405, si lo voy a colocar 10,000 pesos. Entonces, si yo me voy para el libro mayor, esto enseguida se va a aparecer el descuadre. Mira aquí donde está, 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque esto fue para el mes de julio, descuadré una cuenta con 10,000 pesos. Yo tengo que ir al libro diario y lógicamente corregir esos 10,000 pesos que puse más, porque eso ya está todo cuadrado. Bueno, ya te sigo aquí explicando. Bueno, siguiendo con la explicación. Ya aquí pues tenemos el mes de junio y el mes de julio. Si corre más la hoja acá, estamos en la pestaña que dice hoja de trabajo de mayor, en esa pestaña. Entonces más adelante aquí vemos los periodos. El periodo de estos dos balances de prueba, el balance de prueba de junio y el balance de prueba de julio. Aquí hay una diferencia de un peso. A veces se producen estas diferencias por decimales, cosas así. Eso ya uno lo ajusta haciendo un redondeo en las cifras. Y está el balance de prueba de julio, está aquí. Aquí hay unos cierres, por ejemplo, aquí dice una nota que son los meses los de julio, porque los de junio están en otra hoja. Entonces aquí, por ejemplo, están los cierres, contra la 5905 y esas cosas. Como te había explicado, ganancias y pérdidas, donde da una ganancia en el periodo de julio de 19 millones de pesos. Bueno, pero ya estableciendo una situación, en cuanto acá ya vemos los activos o los balances que están comparativos, el de junio y el de julio, todos dos están cuadrados. O sea, aquí activos igual a pasivo más patrimonio. Están los balances este es el de junio y el de julio, ¿verdad? Entonces, eso está totalmente aquí cuadrado. Y acá, si le sigues dando hacia la derecha, vamos a ver, por ejemplo, un estado de resultados de julio, donde está la ganancia de 19.285. Y si siguen más para acá, ya aquí hay, digamos, el estado de flujo de efectivo. En este estado de flujo de efectivo, lógicamente, se van a colocar lo que es las diferencias. Por ejemplo, si hubo aumento, bueno, yo te voy a mandar un video donde está más explicado cuando disminuye, cuánto, digamos, cuando aumenta y esas cosas. Aquí está el estado de flujo efectivo, haciéndolo de la comparación de los dos estados financieros. Por darte un ejemplo, si en la utilidad del periodo, por ejemplo, aquí vemos una utilidad del periodo, la utilidad del periodo, si hay un aumento, la vez pasada dio pérdida, por eso aquí se coloca 19.285, dio pérdida, o sea, la diferencia ya es cero. En la depreciación acumulada hubo también
también se pone positivo. Las cuentas por cobrar anticipo de retención. Bueno, ya yo te voy a mandar otro video porque bueno, este se hace muy largo. Y el flujo de efectivo, o sea, en estos momentos la empresa da un flujo de efectivo negativo porque en las transacciones de julio, por ejemplo, se hizo una compra de un carro. Entonces, ¿qué sucede? Que el aumento de sacar dinero de la caja de un activo se coloca negativo porque va contra la generación de flujo de efectivo en la empresa. Por ejemplo, acá vamos a ver la utilidad, la diferencia de la pasada con la de ahora son 16 millones de pesos. Haciendo la resta de las dos cosas se tiene una utilidad positiva, de eso aumenta, hubo flujo de efectivo ahí positivo. Y por acá, por ejemplo, vámonos para acá, donde dice depreciación acumulada, las cuentas por cobrar, anticipo de retención. La cuenta por cobrar, si una cuenta por cobrar aumenta, eso se pone negativo porque no está generando efectivo la empresa. Lo mismo pasa en el inventario de mercancías. Si ese inventario aumenta, entonces porque hubo más compras, lógicamente va a afectar la generación de efectivo. Las obligaciones financieras, por ejemplo, si cuando se pagó la cuota, y ahí disminuye. ¿Por qué? Porque no se generó efectivo, sino que se hizo un pago. Entonces, en proveedores nacionales, por ejemplo, se hizo préstamo a los proveedores nacionales. Cuando a mí me hacen un préstamo o cuando digamos que me favorezca mi flujo de efectivo y no le pagué al proveedor, eso favorece el flujo de efectivo. Los costos y gastos por pagar, como yo pagué, hice un pago, por ejemplo, este pago que tú ves aquí de 577 mil pesos es por el pago que se hizo por la cuestión de los intereses. Y lo mismo los impuestos por pagar, al verse pagados, lógicamente disminuyeron el flujo efectivo. Impuestos por pagar, fíjate aquí como no se ha pagado, eso aumenta el flujo efectivo. Y ¿qué otra cosa te puedo decir del flujo efectivo? El ICA por pagar, como no se ha pagado, pues lógicamente esa plata que tiene la empresa ahí, el IVA efectivo proveniente de todo eso se suma y da un valor de 19 millones de pesos. En cambio, la compra del vehículo, como fue una salida de efectivo, entonces se pone negativo, porque también la parte de un equipo de oficina que se compró por ahí está la transacción, eso es negativo. ¿Por qué? Porque la empresa sacó dinero. Entonces, como sacó dinero en esos dos periodos, entonces eso es negativo. Y como lo que genera utilidad, sí es positivo, que es la resta de los. Entonces, por el momento da 19 millones de pesos por esas erogaciones de efectivo que se hicieron. Ese es el resultado del flujo de efectivo. Bueno.